A dar continuidad a nuestra última mesa de trabajo. Y antes de proceder a ello, quiero hacer los agradecimientos a ustedes por su solidaridad, paciencia y por llegar hasta esta última parte de nuestro coloquio. Y particularmente, y de verdad los agradezco de todo corazón, a la doctora Lombardo, que gentilmente me apoyó para desarrollar esta mesa, y no solo me apoyó en términos de pensarla y de programarla, sino que gracias a ella se hizo la convocatoria a distinguidas colegas que ahora nos acompañan en esta mesa, y para hacer una presentación de algo que a mí en lo particular el tema me encanta, y todas ellas son expertas en estas áreas de conocimiento por la trascendencia que tienen para nuestro país. Así que, en primer lugar, doctora, muchísimas gracias por su apoyo, por venir a compartir con nosotros su trabajo, su pensamiento, y gran parte de lo que es el producto intelectual de su trabajo a lo largo de todos estos años, y con un tema verdaderamente apasionante. Entonces, de modo muy breve y muy rápido, me voy a permitir hacer una descripción de la formación de nuestros colegas que nos acompañan aquí. Por supuesto, la doctora Irma Lombardo García, que es doctora en Historia y Estudios Regionales en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Ella se desempeña en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, y su área de investigación abarca lo que es la historia de la prensa en México y procesos de comunicación en la historia de México. Nos acompaña también la maestra Rosalía Velázquez Estrada. Ella es profesora de tiempo completo en la FES Acatlán, y su línea de investigación está relacionado con la historia de la Revolución Mexicana, y está especializada en lo que es magonismo. Nos acompaña también la doctora Leticia Urbina Orduña. Ella más bien es doctorante en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Consejo Editorial de la sección de Cultura del periódico Reforma, y sus áreas de investigación están orientadas hacia cultura y democracia en América Latina. Pero yo no sé si estoy haciendo una omisión diciendo que es doctorante y además tiene el otro doctorado, entonces aquí ya me corrigen ustedes. Bueno, entonces sería doctorante y doctorado en otro más, ¿no? Bueno, y nos acompaña también la doctora que no espera tanto. Bueno, con un doctorado está bien. Con uno está bien. La doctora Elvira Hernández Carballido, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación en México, y su área de investigación se refiere a lo que es la historia del periodismo nacional y la participación femenina. Bueno, como todos ustedes habrán leído en nuestros folleto de programa académico, esta mesa redonda está dedicada a hablar sobre la prensa en el Porfiriato y la Revolución. Tema, insisto, por demás apasionante y muy importante para el tipo de trabajo académico en el cual estamos involucrados. Y le pediría a la doctora Irma Lombardo García si ella pudiera iniciar con el tema Periodistas y periódicos impulsores del movimiento armado de 1910. Perdón, un segundo. Nuestras participaciones están programadas para 20 minutos cada uno, y al término de las mismas podríamos pasar a una ronda de preguntas, si es el caso. Doctora, adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes, y muchas gracias, doctor Ríos, por la invitación. Siempre es una tentación acudir con ustedes por la serie de problemas que tenemos luego para definir a nuestros periódicos. No me voy a detener mayormente en lo que es el periodo del Porfiriato, más bien me interesa de alguna forma plantear cómo la gente que trabajamos la historia de la prensa en México, y de alguna forma los profesores del área de comunicación, hemos organizado o hemos definido líneas de investigación alrededor de la cantidad de material hemerográfico que existe sobre el periodo, digamos, básicamente. Si bien Porfiriato va de 1876 a 1911, de alguna forma estas líneas de investigación de impulsoras del movimiento armado las podríamos ubicar a partir de 1885, 1884, 85, a partir de la primera reelección de Díaz. Bueno, para los fines de esta charla, a mí me interesa que se tome en cuenta
que el discurso del poder logró acallar la ausencia de una vida política democrática gracias a la prensa amiga. Los periódicos y los periodistas a favor del gobierno, también llamados asalariados, subvencionados y hasta esclavos, recibieron recursos públicos a cambio de frases declamatorias favorables a la figura del hombre defensor de la paz y del progreso. Porfirio Díaz, en su afán de contar con la aprobación general, pagó para obtener alabanzas y elogios que justificaran su presencia en el poder. La subvención, a partir del año de 1896, se va a concentrar en el periódico El Imparcial, propiedad de Reyes Espíndola, el que, establece una empresa periodística moderna, tecnología, personal especializado, etcétera, etcétera, donde también se van a publicar los periódicos El Mundo Ilustrado, la revista El Mundo Ilustrado y el periódico El Mundo. Esto sería por parte de lo que va a ser el periodismo oficial de la época, al cual nosotros no nos vamos a dedicar porque nos interesa lo que tiene que ver con los que impulsan el movimiento armado. En contraposición, entonces, vamos a encontrar al periodismo independiente del poder público, el periodismo no asalariado por el gobierno y que levantó su voz en defensa de la libertad política. Trató los asuntos del día, aquellos que inquietaban a la población, que le producían temor o miedo, y cada periodista militante fue orientando a la población con sus opiniones. Estos periodistas van a buscar abrir nuevas vías para la marcha del país, colocando en una balanza los actos del gobierno, ponderando sus beneficios y la repercusión en la sociedad a través de la crítica y hasta la censura. Las voces emitidas en estos periódicos coadyuvaron al inicio de la Revolución Mexicana de 1910. Para los estudiosos de la prensa en México, el término periodismo independiente, como señalé, designa los periódicos y periodistas que no recibían pago ni subsidio del gobierno de Díaz. Se ha evaluado su procedencia por sectores sociales, algunas de sus características informativas y esencialmente su contenido, destacando su tendencia o inclinación ideológica. De ahí que se agrupen bajo esta nominación lo mismo las publicaciones satíricas, los periódicos de crítica y política, los estudiantiles, los editados por mujeres, la prensa obrera, la prensa en el exilio, los periódicos oposicionistas, los católico-conservadores, los radicales socialistas y los anarquistas. Más o menos, a lo mejor faltarán algunos. Por supuesto, no estamos hablando de que la totalidad, por decir, de los periódicos dedicados a las mujeres van también a apoyar este movimiento antirreeleccionista. O sea, vamos a tener también una selección de títulos, como en general de cada una de estas publicaciones, que, insisto, pueden agruparse por tendencia, por sectores o por contenido. En el desarrollo, entonces, de esta mesa, mis compañeras van a hacer favor de tratar sobre todo dos líneas de investigación, que es la femenina y la de tendencia radical. Bueno, algunos antecedentes del periodismo independiente los podemos ubicar a partir de la primera reelección de Díaz, cuando se organiza un grupo integrado por diarios de corte informativo tradicional, como el Diario del Hogar, de Filomeno Mata, y el Monitor Republicano, de Vicente García Torres, además del semanario político y de caricaturas satíricas El Hijo del Aguizote, de Daniel Cabrera y Jesús Martínez Carreón. Este conjunto difundió textos de crítica y denuncia e incorporó una serie de acciones políticas para despertar el espíritu público. Cabe destacar que Filomeno Mata, fundador y director del Diario del Hogar, es uno de los paradigmas del periodismo crítico y político del Porfiriato, por haber transitado del apoyo al régimen de Díaz a las filas del antirreeleccionismo, por la solidaridad mostrada hacia los periodistas perseguidos, facilitando sus talleres de imprenta para la impresión de periódicos, así como por la cantidad de encarcelamientos sufridos por acusaciones de violación a la ley de imprenta, cuya modificación en 1883 y 1892 llevaron a numerosos periodistas a la cárcel al suprimirse los tribunales especiales, los de calificación y de sentencia que había establecido la ley Zarco en 1861. Entonces, al hacerse las modificaciones a esta medida de control, se abrió paso a la aplicación de mecanismos represivos hacia los disidentes. Varios fueron administrados al margen de la ley,
como el caso de la cárcel, el exilio, los castigos corporales, la confiscación de prensas y útiles de imprenta y, por supuesto, el asesinato. A este grupo inicial ya referido se van a agregar las publicaciones emitidas por el Comité de Estudiantes Antirreeleccionistas, que se forma ya de una manera más sólida a partir de 1892, y donde se publican periódicos como el 93, La Metralla y el Demócrata. En varios de ellos participaron estudiantes como Enrique Gervino, Víctor W. Becerril, Luis B. Cárdenas, Joaquín Clausel, José Ferrell, Román del Baile y Ricardo Flores Magón, que va a colaborar en el Demócrata de Clausel, sobre todo en la parte de corrección de pruebas. Estos periódicos y periodistas van a denunciar la corrupción administrativa, la imposición de gobernadores, la usurpación de tierras a los campesinos. En sus páginas quedaron las voces de los que exigían un trato justo, equitativo, también una defensa de los derechos del hombre. Integraron además organizaciones para promover acciones en común y exigir castigo para los responsables de violaciones a la Constitución del 57. Fueron promotores de acciones de presión política, como fue el caso de la fundación del Grupo Reformista y Constitucional, que obtuvo la adhesión de 22 estados del país, lográndose un intercambio informativo tanto entre los periódicos de la capital como de los estados. Hubo entonces un intercambio informativo a partir de los envíos telegráficos, y esto permite estar registrando continuamente la actuación de la élite política y facilitar la interacción entre los periodistas para tomar acuerdos y programar actos celebrando sobre todo la memoria de los grandes liberales. Va a ser una preocupación de ellos celebrar los festejos, nacimientos, actos conmemorables sobre todo del gobierno de Juárez. Con el surgimiento en agosto de 1900 del periódico Regeneración, que fundan los hermanos Ricardo y Jesús Florent Magón y Antonio Orcasitas, la prensa libre suma sus estrategias de combate, como fue el caso de la denuncia y del testimonio, la de agitador colectivo. Esta labor fue primero de proselitismo para celebrar el primer Congreso Liberal mexicano, que va a convocar el Club Conciano Arriaga por el centro director de la Confederación de Clubes Liberales, para celebrarse el 5 de febrero de 1901 en San Luis Potosí. Se va a continuar entonces con la organización Agitación Política de la Clase Obrera para exigir sus derechos y mejoras salariales, además de la formación del Partido Liberal y las propuestas de levantamiento en armas en 1906 y en el 8. Como consecuencia de los constantes castigos, así como la prohibición de que circulara cualquier periódico escrito por Ricardo Flores Magón, una parte de este grupo opta por el exilio, prosigue su tarea periodística en ciudades fronterizas como San Antonio, Texas y Los Ángeles, California. Van a tener una relación estrecha con norteamericanos socialistas, anarquistas y miembros de la International Workers of the World, destacando su trato con John Kenneth Turner, quien colaboró en la propagación y defensa del magonismo, y donde sus artículos bajo el título de México Bárbaro se publican de octubre a diciembre de 1909 en The American Magazine, con el propósito de advertir a la opinión pública estadounidense acerca del movimiento revolucionario en México. No voy a abundar más porque le toca a Rosalía. En esta línea de combate se van a difundir publicaciones diversas en la capital, el interior del país y en el extranjero, y se identifican nombres de personajes combatientes como Camilo Arriaga, Librado Rivera, Antonio Díaz Soto y Gama, Juan Sarabia, Santiago de la Hoz, Antonio Villarreal. De igual forma, en esta línea radical están algunos periódicos de caricaturas, como el caso del Colmillo Público y el Aguizote Jacobino. Puede observarse que la caricatura política fue un instrumento subversivo que amplificó los defectos y errores de los gobernantes, develó verdades, arrancó caretas y máscaras y convirtió a los poderosos